Hay un misterio en el mundo que nos rodea. Una idea tan obvia que nosotros la damos por hecho, pero tan importante que toda la química comienza de él. Todo alrededor del mundo existe en uno de los tres estados, como gas, líquido o sólido, pero puede cambiar de un estado a otro. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué hace que un sólido se transforme en líquido y un líquido en gas? En el mundo de la química, todo es asunto de estado. La gran cascada del río Potomac, cerca de Washington. Todo en el ambiente alrededor mío. Las rocas, el fluir del agua, los árboles al otro lado, aún el aire que respiro, todo es materia, química. Y aún más, cientos de diferentes sustancias. Millones estaban para ser vistas con un microscopio. Estas sustancias se ubican en grupos que nosotros podemos identificar como gases, líquidos y sólidos. Estos son los estados de la materia. Los gases son tenues, comprimibles. El espacio que llena la materia la llamamos volumen. Está obviamente menos densamente ocupado en gases que lo que está en los otros estados de la materia. Los líquidos son fluidos, que adquieren diferentes formas, más densos que los gases, y los sólidos son aún más compactos, a menudo más densos. No es el único estado en que ellos se encuentran. Nosotros o la naturaleza podemos cambiarlos. ¿Por qué el cristal es parecido a un iceberg? ¿En qué se parece la lava a un río? ¿Qué tiene el globo en común con el aire que lo rodea? El iceberg y el cristal, ambos están en estado sólido. Esta lava y el agua del río están en estado líquido. La materia dentro de este globo y el aire que lo rodea están en estado gaseoso. Bajo ciertas condiciones, esta materia cambia de estado. ¿Qué hace posible esta transformación? El agua a cierta temperatura es un líquido, a otra es un gas y en otra un sólido. Empieza a desentrañarse el secreto de la transformación de la materia. La temperatura es clave. ¿Cuál es el efecto sobre líquidos y gases? Demos una mirada al efecto que la temperatura tiene sobre la presión. Lo que voy a hacer es calentar este tarro, que tiene un poco de agua en el fondo. Ahora, el agua se calienta y va a cambiar de estado. ¿Conocen bien el término vapor? Vapor es agua gaseosa. Como este vapor está formado desde este líquido, el líquido a gas expulsará el aire que estaba dentro del tarro. Y esperamos poder ver algo del vapor que está saliendo por encima del tarro. Una vez que hayamos expulsado todo el aire, lo que voy a hacer es ponerlo allí encima y vamos a dejar que el tarro se enfríe. Y vamos a ver lo que sucede con la presión mientras la temperatura disminuye. ¿Creen ustedes que hay suficiente vapor saliendo para indicar que todo el aire ha sido expulsado? Veamos, voy a quitar esto, voy a encender el mechero. Taparemos esto. Mientras la temperatura disminuye, el tarro se enfría. El vapor cambiará a líquido. Y mientras eso ocurre, la presión disminuye dentro del tarro. ¿Oyeron eso? Mientras la presión disminuye,
¿Sí? ¿Alguna cosa sucede ahí afuera? La presión atmosférica no cambió. Está presionando el tarro como estaba antes, desde que la presión es menor. Mientras nosotros disminuimos la temperatura, la presión disminuye. El tarro comienza a hundirse. Ahí está. Miren ahora el tarro. Noten cómo el tarro se está abollando. La razón ahora, otra vez, es debido a la presión atmosférica, el gas de la atmósfera. Ahora, dentro la presión estaba reducida porque el vapor se condensó hacia líquido, dejando una presión disminuida adentro. La presión atmosférica presionó el tarro. Así, al calentar un líquido puede cambiar su estado a gas. Son aspectos que están en relación con la presión de la materia en los estados de los gases y la temperatura. Pero ¿cuál es la naturaleza de este parentesco? Usaremos este aparato para comprender la relación entre la temperatura y la presión de los gases. Tenemos un recipiente rígido. Esta es una bola de acero que tiene un indicador de presión, porque es rígido, y debido a que es rígido, la cantidad y el volumen del gas adentro permanecerán iguales. Las únicas que nosotros variaremos serán la presión y la temperatura. Déjenme tratar y veamos lo que pasa. Lo vamos a calentar usando este mechero, y así aumentaremos la temperatura del gas dentro de la bola. ¿Qué sucede con la presión? ¿Pueden ver lo que sucede con la presión? Está aumentando, ¿no es cierto? El número está elevándose. Mientras aumenta la temperatura del gas, nosotros también aumentamos la presión. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros lo retiramos del calor y lo enfriamos? Voy a retirar el mechero. Lo vamos a dejar enfriar. Bueno, no se está enfriando muy rápido. Lo vamos a ayudar. Tengo este vaso con agua fría, así que voy a colocar el vaso con agua congelada allí. Vamos a enfriar la bola y miren lo que ocurre ahora con la presión mientras la temperatura disminuye. La presión del gas también disminuye. Luego podemos ver la relación entre la temperatura y la presión de un gas. ¿Qué sucede con las partículas microscópicas de la presión de un gas mientras ellos son calentados y enfriados? ¿Cómo influye esta presión? Si pudiéramos bajar lentamente las partículas del gas y enfocar solo unas pocas de ellas, se parecería a esto. Lejos, separadas, moviéndose desordenadamente en líneas rectas. Cuando chocan con las paredes del recipiente, ejercen una presión contra las paredes. Estas partículas en movimiento poseen energía cinética. La velocidad depende de la temperatura. Mientras el gas es calentado y las partículas se mueven más rápidamente, chocan con las paredes del recipiente más frecuentemente porque se están moviendo a gran velocidad y golpean también la pared con mayor fuerza. Ambos efectos, el mayor número de colisiones y la mayor fuerza en ellas, contribuyen al aumento en la presión del gas cuando la temperatura ha sido aumentada. El enfriar un gas disminuye la velocidad de las partículas. Mientras la temperatura está disminuida, la energía cinética de las partículas también disminuye. Bajan lentamente. Los golpes en las paredes son menos frecuentes y con menos fuerza. A medida que enfriamos un gas hasta un cierto punto, continuamos disminuyendo su presión. Pero si nosotros enfriamos un gas más allá del punto, algo dramático ocurre. El gas cambia de estado para transformarse en un líquido. El hecho de que la materia gaseosa se transforme a un estado líquido a una temperatura lo suficientemente baja es importante. Cada año usamos billones de litros de diferentes gases. En los hospitales, el oxígeno puro ayuda a los enfermos a respirar mejor. En las fábricas de bebidas, otro gas, el dióxido de carbono, se utiliza en bebidas gaseosas. Una mezcla en su mayor parte nitrógeno y oxígeno embotellada bajo altas presiones es usada por los buzos para que puedan respirar bajo el agua.
Los gases se usan en la fabricación de circuitos interconectados, en el proceso del acero, en la extracción del petróleo y en muchos otros lugares. Pero el lugar donde probablemente lo conocemos mejor es en el hogar, donde nos calentamos y cocinamos con gas metano o natural. Nos costaría mucho usar el gas natural si no pudiéramos licuarlo a temperaturas suficientemente bajas. Linwood Bazemore es el jefe del servicio de gas líquido natural de electricidad y gas de Baltimore. La principal razón para la licuefacción del gas natural es aumentar la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenaje del gas líquido natural es mucho más grande como líquido que como gas. Para demostrarlo, el metano licuado está reducido en volumen más de 600 veces. Licuamos durante el verano, cuando nuestras demandas son bajas. El gas está disponible para ser almacenado. Y en los meses de invierno, cuando la demanda es alta, podemos suplir nuestros suministros con nuestro propio gas líquido natural. El gas natural es convertido a líquido y almacenado en plantas como estas a través del mundo. La licuefacción es uno de los 3 pasos del proceso. El gas viene a través de gasoductos, en estado gaseoso, pero contiene impurezas, como vapor de agua y dióxido de carbono. El primer paso es enfriar el gas lo suficiente para deshacerse del vapor de agua. Esto se hace en torres que son llenadas con serpentinas de líquidos fríos, similares al anticongelante. Como el gas natural pasa sobre ellas, el vapor de agua se condensa y forma el hielo. El gas natural entonces va a un sistema de filtros que remueve otras impurezas. Y ahora el gas está listo para ser enfriado a líquido. El proceso de licuefacción simplemente reduce el movimiento molecular que ocurre por la condensación del material cuando removemos el calor latente del metano de bajo 60 grados Fahrenheit a menos de 250. El movimiento molecular es esencialmente de retardo. Los tanques rojos en esta planta contienen gas natural que está esperando para ser licuado. Los blancos contienen gas licuado natural. El volumen que ocupa el gas natural en estado líquido es tan reducido que un tanque blanco puede contener 125 tanques rojos. Almacenamos gas líquido natural esencialmente en una gran botella de termo. Los tanques no están refrigerados en ninguna manera más que la autorrefrigeración proporcionada por el líquido dentro de los tanques. Los tanques son esencialmente un tanque dentro de otro tanque. Digamos que están aislados, alrededor, arriba, en el fondo, y no hay necesidad de refrigeración adicional. Uno de los beneficios de la licuefacción del gas natural es que lo hace portátil. El metano o el gas natural, en su estado natural como un gas, debe ser distribuido vía gasoductos desde el punto A al punto B. No obstante, es un líquido. El gas líquido natural puede ser distribuido a través de camiones, ferrocarril o incluso por barcos. Otra ventaja de la licuefacción es su extremada baja temperatura. ¿Cuán fría es? En este recipiente tengo un elemento que todos conocemos, pero la mayoría de las veces como gas nitrógeno. Este es nitrógeno líquido. Aquí tengo 2 pelotas de racket. Miren cómo rebotan. Ahora, ¿qué ocurrirá con estas pelotas mientras las coloco en el nitrógeno líquido? Este nitrógeno líquido está a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Así que la temperatura adentro es algo así como de 225 bajo la temperatura ambiental. Por lo tanto, deberían cambiar las propiedades de estas pelotitas allí adentro. Yo creo que las pelotas han estado allí lo suficiente para ver lo que sucedió. Me voy a poner guantes porque el nitrógeno líquido es muy helado. No quiero quemarme los dedos. Voy a sacar una pelotita y la voy a poner justo aquí. La voy a dejar sola. Y ahora voy a sacar la otra para demostrar lo que el nitrógeno líquido ha hecho. Voy a golpear la pelota con este martillo. Aquí vamos. Las pelotas se hacen pedazos. Como podemos ver, ha habido un tremendo cambio en las propiedades de esta pelota, en particular debido a la baja temperatura.
La otra pelota está un poquito tibia. No necesito más este guante. Todo regresa a la normalidad. Este es un proceso rápido de congelamiento. Aun cuando algo tan frío como el nitrógeno líquido no daña al material, cambia las propiedades inmediatamente, como esta pelota que nosotros rompimos. Pero cuando lo calienta, regresa a lo normal. El nitrógeno líquido también tiene muchos usos prácticos. De hecho, se usa para llevar alimentos frescos a los depósitos. La entrega depende de camiones que usan nitrógeno líquido para la refrigeración de alimentos fríos sin congelar. Otros alimentos son envasados y congelados rápidamente usando nitrógeno líquido. Las investigaciones bioquímicas continúan para desarrollar técnicas criogénicas para congelar el tejido vivo sin dañarlo. Esto hará posible almacenar órganos completos por periodos indefinidos. Hemos visto ahora cómo la materia puede cambiar de un gas a un líquido. En el proceso, la energía es emitida en forma de calor. Ese calor tiene que ser quitado. Y eso es porque enfriamos un gas para licuarlo. El proceso inverso es calentar un líquido para transformarlo hacia el estado gaseoso. Estos cambios de energía son cruciales y son parte también de nuestras diarias experiencias. Por ejemplo, podemos entender ahora cómo nos enfriamos cuando sudamos o cuando alguien coloca un paño húmedo en la frente de una persona que tiene fiebre. ¿Qué sucede si el agua líquida se evapora a agua gaseosa? Para lograr esto, el calor tiene que ser proporcionado al agua líquida. El calor debe venir de alguna parte, viene de mi piel. Esto es porque mi piel siente frío cuando yo sudo. Estos cambios de energía que hemos estado discutiendo en el mundo macroscópico visible de los gases, líquidos y sólidos, debe encontrar sus orígenes, sus causas, en el mundo microscópico de átomos y moléculas. Demos una mirada a una sustancia en particular. Veamos cómo se mueve a través de los tres estados de la materia. Están mirando un recipiente cerrado que contiene bromo. Ven el bromo líquido aquí, de color café rojo oscuro, el gas de bromo llenando el resto del vaso de color café rojizo. Voy a usar nitrógeno líquido otra vez. Recuerden que está muy frío, menos de 196 grados Celsius. Se baja más el vaso para que los dedos alcancen el nitrógeno líquido. Ahora, ¿qué va a pasar? A esta temperatura el bromo debería cambiar de estado. El gas debería pasar al estado líquido. Y el líquido debería pasar a sólido. Tenemos las tres fases de los tres estados de la materia en acción. Esperemos un poco y veamos qué sucede mientras el frasco se enfría. Podemos ver los tres estados de la materia. Este es gas de bromo, la parte superior aquí. La materia oscura es el bromo líquido. Y muy al fondo está el sólido amarillo del bromo. Los tres estados de la materia. Sabemos que a medida que vamos desde el gas y disminuye la temperatura, vamos al líquido. Disminuimos más la temperatura y vamos hacia lo sólido. A nivel submicroscópico, las partículas de bromo en el estado gaseoso se mueven rápida y caóticamente. Mientras la temperatura disminuye, las partículas descienden lentamente hasta que las fuerzas de atracción entre ellas vencen las fuerzas aleatorias de la energía cinética. Cuando estas dos fuerzas alcanzan un equilibrio, las partículas empiezan a unirse en grupos. Cuando los grupos son lo suficientemente grandes, la gravedad los empuja hacia el fondo del recipiente. Las partículas están en relativo estrecho contacto y la fuerza de atracción las está manteniendo juntas, pero están aún moviéndose. Mientras el líquido empieza a ser más frío, las partículas pierden aún más energía cinética. Esto da como resultado otro cambio de estado. El líquido se transforma en sólido. Las fuerzas de atracción mantienen las partículas en forma regular y ordenada, que se prolonga en 3 dimensiones. Los cristales son uno de los más hermosos ejemplos de este arreglo ordenado de partículas. Aunque ello parece que fuera modelado por un hábil escultor,
Estas formaciones son completamente naturales. Vienen de una de las más grandes colecciones de hermosos cristales del mundo, guardados en las bóvedas del Museo Smithsoniano. Muchos son demasiado delicados para exponerlos al público. ¿Qué es lo que les da a los cristales esta apariencia única? Dan Appleman, geólogo del museo, nos dice: un cristal es una clase muy particular de materia, en la cual los elementos químicos que componen toda la materia están altamente organizados. Están organizados en conjuntos, muy ordenadamente, igual que una columna de soldados. Un orden extremo de la materia es lo que vemos en un cristal. Esto significa que dentro de un cristal hay elementos químicos que están ordenados de una manera especial para formar un bloque de construcción. Piensen en un bloque de construcción, por ejemplo, al igual que un ladrillo de una pared. Estos están pegados de una manera regular. En los cristales, a diferencia de otras formas de materia, a veces se pueden ver las formas de estos bloques de construcción con el ojo desnudo, si es que las condiciones son las correctas. La forma del cristal es igual al de las partículas que lo componen. Debido a esto, los cristales proporcionan una de las primeras pistas para conocer la naturaleza de la materia sólida. Regresemos al siglo XVI, al famoso naturalista danés Niels Stensen. Él observó que en los cristales de cuarzo de cualquier parte, tal como este, los ángulos entre las caras eran siempre las mismas, no eran caras desordenadas, tenían los mismos ángulos. De hecho, cuarzos de cualquier parte, de las fuentes termales de Arkansas, parecido a este inmenso bloque, o de Brasil, igual que esta hermosa amatista, no importa de dónde sea, los ángulos son siempre los mismos. Patrones infinitamente repetidos de elementos químicos del mundo invisible, de las partículas, quedan al desnudo a través de la belleza externa de estas formas. En un cristal también podemos ver cómo las partículas de un sólido están arregladas para crear fuerza. Esto es diferente de otras formas de materia. Por ejemplo, en un gas, los elementos químicos están débilmente organizados, tienen escasa relación entre ellos. Y esto es porque el gas puede expandirse. En los líquidos, los elementos químicos están un poco más organizados. Hay una atracción entre ellos, de modo que el líquido tiene un volumen, pero es capaz de fluir y va a adquirir cualquier forma debido a que no tiene ninguna rigidez. Pero es más organizado que un gas. Un cristal es más organizado que un líquido. Tiene una forma que no cambia porque los elementos químicos que lo forman tienen, digamos, un orden rígido respecto uno del otro, lo cual no desvía la fuerza ni la rigidez. Elegantes y fascinantes. Los cristales adquieren muchas formas, desde las gemas como el diamante Esperanza, el diamante azul más grande que se conoce, hasta las piedras naturales de diferentes formas y colores. Los cristales ejercen un dominio sobre nuestra imaginación y nuestra curiosidad científica. Yo creo que lo más fascinante acerca de los cristales, al menos desde el punto de vista de un científico que quiere estudiar la materia, es que el cristal es el único que revela la naturaleza misma de la materia en el comportamiento de cada elemento. Es muy difícil realizar esto en un gas o en un líquido, donde los elementos químicos no se asocian mucho. En cambio, en un cristal, la estrecha asociación de ellos nos dice mucho acerca de la naturaleza de los elementos. Al igual que la íntima relación entre las personas, dice un montón acerca de los individuos. Yo creo que los cristales son especialmente fascinantes porque nos dicen tanto acerca de la naturaleza de los elementos químicos mismos. Para revisión, la materia ocupa tres estados: gas, líquido y sólido. Los cambios en los estados dependen del movimiento de las partículas submicroscópicas. El movimiento de estas dependen de la energía. Al enfriar partículas se les quita energía, descienden lentamente. Al calentar partículas se les agrega energía, la velocidad aumenta. En el gas, estas partículas se mueven rápida y desordenadamente. En el líquido, las partículas bajan lentamente, se agrupan juntas.
Utilizamos gases como el gas natural en muchas formas. Para enfriar un gas hacia líquido, disminuye su volumen dramáticamente, lo que hace posible almacenarlo y transportarlo más eficientemente. Las partículas sólidas tienen volumen y forma definitivas. Se mantienen en un patrón que se repite a sí mismo en 3 dimensiones. Los cristales son formas de material sólido altamente ordenados. Fueron claves en el orden de las partículas en los estados sólidos. Los estados de la materia son pocos, pero la forma en que están hechos, el número de diferentes sustancias alrededor de nosotros son muchos. Déjenme darles un ejemplo. Estoy respirando oxígeno, el que da la vida, y eso obviamente es un gas. Pero aquí hay otro elemento, azufre, que químicamente está muy cercano al oxígeno y obviamente es diferente. Hay diferencias, es un sólido a temperatura ambiente. Ahora, hay diferentes fuerzas de trabajo entre los átomos o las moléculas de azufre y oxígeno. Dentro de estas sustancias, deseamos saber por qué esto es así. Tenemos que probar, tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza del átomo. ¿Qué es lo que hace a un oxígeno o un azufre similar o diferente? Veremos esto en nuestro próximo programa.